Bienvenidos una vez más a tu canal, Hechos Internacionales, donde siempre podrás encontrar las noticias más interesantes sobre Venezuela y el mundo. La confusión que quiere ocasionar el régimen con su discurso de doble sentido, en el cual invitan constantemente al pueblo venezolano a ir a elecciones, nada tiene que ver con el referéndum presidencial que ha exigido la oposición representada por el presidente Juan Guaidó. La única razón tras esta actitud es que el oficialismo se niega vehementemente a medirse en las mesas electorales. Ante esto nace un interrogante. ¿Qué debe hacer un gobierno cuando ya no puede ganar las elecciones? La respuesta, si es democrática, es muy sencilla. Es decir, entregar el poder a quien las gane, pero si no lo es y quieren aparentar lo contrario, debes hacer algo más que las dictaduras de corte militar, que es construir una escenografía electoral. Por ello, a continuación explicaremos cómo en Venezuela se ha construido el entramado electoral más complejo de la historia latinoamericana, con el único fin de exponer una apariencia de elecciones que justifiquen ante el mundo una fachada democrática que en realidad no es más que eso, una simple apariencia que lleva dentro la gangrena purulenta de violaciones masivas de derechos humanos y transgresiones de lesa humanidad. El tema de Maduro y las elecciones se ha distendido hasta el país vecino, Colombia, quienes este 27 de octubre se medirán en las urnas electorales, y la periodista Alejandra Carvajal advierte al pueblo neogranadino que votar por Claudia López y por Holman Morris es votar por el Foro de Sao Paulo. Votar por el Foro de Sao Paulo es hacerlo por Cuba y por Maduro. ¿Queremos eso para nuestro país?, cuestiona. Quédate con nosotros para que escuches el desarrollo de estas interesantes noticias y así conozcas todo lo referente a las tramoyas del régimen para evadir las elecciones presidenciales. Porque ahora más que nunca debemos de estar bien informados, así que suscríbete al canal y ponte cómodo que ya vamos a comenzar. ¡Hey! Pero antes de comenzar queremos indicarte que en la parte superior del video encontrarás el enlace donde se explican los sencillos pasos que debes de seguir para participar en la rifa. No dejes de participar, porque esta es una forma de mostrar nuestra solidaridad con nuestros suscriptores y en especial con el pueblo venezolano, dando esta pequeña pero significativa ayuda. Así que vamos, anímate y participa. La mesa de diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y partidos minoritarios de la oposición en Venezuela no se plantea elecciones presidenciales en el corto plazo, una de las peticiones del antichavismo agrupado en torno al jefe del Parlamento, Juan Guaidó, a quien más de 50 países reconocen como presidente interino. La Constitución no plantea elecciones presidenciales pronto. Las elecciones que estamos evaluando en esta mesa son las elecciones que corresponden al año que viene, que son las elecciones del Parlamento. Así lo dijo este lunes a periodistas el dirigente chavista Francisco Ameliash, que participa en estas negociaciones. Los motivos fundamentales de la negativa del régimen para medirse en las elecciones presidenciales los entenderemos gracias a un estudio denominado La toma del poder absoluto en Venezuela, realizado por Acceso a la Justicia, donde explica cómo desde la época del difunto presidente Hugo Chávez se fueron gestando los mecanismos de control del poder electoral para asegurarse el triunfo electoral, lo que era posible existiendo diferencias no mayores a un 10%. Entre otros aspectos en la investigación se hace referencia a 3 pasos claves para el plan totalitario del gobierno en el poder electoral. El fraude de la integración del Consejo Nacional Electoral para lograr su control absoluto, la eliminación de los partidos políticos opositores y finalmente las falsas elecciones celebradas en el país entre 2017 y 2018. Haciendo un resumen de los antecedentes, en las elecciones presidenciales del 14 de abril del 2013, el CNE reveló su ventajismo institucional al ignorar la gran cantidad de ilícitos electorales para inclinar la balanza a favor del presidente interino Nicolás Maduro. En el 2016, el CNE cerró el paso al referéndum revocatorio contra el mandato presidencial de Maduro, estableciendo obstáculos que lo hacían imposible, negando el ejercicio de este derecho democrático y protegiendo los intereses del régimen. La designación de los rectores del CNE, según los criterios del chavismo, forman parte del secuestro del poder electoral.
ya en el 2014, ante la imposibilidad de la Asamblea Nacional de reunir la mayoría calificada de las 2/3 partes de los diputados para nombrar a 3 rectores, el entonces presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, anunció que el Tribunal Supremo de Justicia asumiría las designaciones sin que la Constitución le establezca esa competencia. Acceso a la Justicia subraya que se trató de una decisión unilateral que vulneró las competencias constitucionales de la Asamblea Nacional al delegar su función constitucional en otro órgano del Estado. Luego de la traumática pérdida que sufrió el oficialismo a manos de la oposición en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, cuando logró 112 escaños versus 55 oficialistas, el partido de gobierno articuló nuevas estrategias ilícitas para perpetuarse en el poder. La purga política tuvo su génesis en la sentencia número 1 del 5 de enero del 2016 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la que se estableció que los partidos políticos que hubiesen obtenido menos del 1% de los votos en las elecciones parlamentarias de 2015, en menos de 2 entidades federales, debían de renovar la nómina de sus inscritos. En esa sentencia se hacía alusión a la prohibición de la doble militancia política, de manera que los partidos opositores que eran parte de la MUD debían renovarse, así como los afines al gobierno que también se habían aglutinado en uno solo, el Gran Polo Patriótico. Lo cierto es que el basamento de esta renovación es inconstitucional porque la Carta Magna no prohíbe en Venezuela la doble militancia como ocurre en otros países. De este modo, fueron eliminados importantes partidos de oposición como Primero Justicia y Voluntad Popular. Finalmente, la Sala Constitucional que ordenó eliminar sin razón jurídica válida de la carrera electoral a la tarjeta de la MUD, terminando así la purga de la oposición. Para ese momento, de 77 partidos inscritos en el CNE en diciembre del 2015, quedaban 17 y de ellos solo 5 de oposición. En medio de esta depuración de partidos políticos y bajo graves cuestionamientos, se realizaron los comicios para escoger a los gobernadores de los 23 estados del país el 15 de octubre de 2017. Los sectores políticos y organizaciones de la sociedad civil organizada rechazaron que la fecha de convocatoria fuese adelantada para octubre y no para los primeros días de diciembre como correspondía. Como si no bastara con lo anteriormente descrito, el gobierno se valió de la Contraloría General de la República para inhabilitar a dirigentes políticos que podían ser candidatos a gobernador. Acceso a la Justicia subraya que parte del control político y electoral del gobierno en las elecciones regionales se manipuló el voto asistido, que pasó de ser un derecho de las personas con discapacidad a ser usado por el PSV para asistir, entre comillas, a cualquier elector sin control alguno por parte del CNE, transformándose en un mecanismo de coacción y de eliminación del carácter secreto del voto. El secuestro del poder electoral adquirió un punto más grave cuando la oposición, aunque estaba en gran desventaja, logró ganar 5 gobernaciones. En diciembre de 2017 se llevaron a cabo las elecciones municipales con ausencia de la oposición. Las irregularidades de este proceso se condensan en 4 elementos: una convocatoria ilegal por parte de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, siendo competencia del Poder Electoral, la eliminación de partidos políticos de oposición de peso para evitar que se presentaran candidatos que pudieran derrotar a Maduro, el ventajismo oficial, expresado en el uso del carné de la patria como instrumento de extorsión con beneficios sociales, la instalación de puntos rojos, así como el uso del voto asistido a favor del candidato presidente del PSV, y la creación de una oposición a la medida. En menos de un mes aparecieron 5 candidatos de oposición acompañados en algunos casos de la inscripción de nuevos partidos. El fraude finalizó con la juramentación de Nicolás Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia por orden del propio máximo tribunal según sentencia número 1 del 8 de enero de 2019, cuando la Constitución establece que debe hacerse ante el Poder Legislativo en su artículo 231. Esto configuró la ausencia de toma de posición del cargo del presidente de la República, lo que condujo a considerar de facto al nuevo gobierno de Maduro.
De allí la designación de Juan Guaidó como presidente encargado, como lo establece la Constitución, por ser la máxima autoridad hasta lograr hacer nuevas elecciones. Y así terminamos por el día de hoy. Recuerda, comenta y comparte. Esto fue Hechos Internacionales.